Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Enrique de la Madrid, quien es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Enrique, gracias por conversar con nosotros. Importante justamente que pues el centro de las ciudades se vuelva inteligente, también se redensifique. Estamos viendo un fenómeno en muchos centros históricos, por ejemplo, en nuestra República Mexicana. Cuéntanos cuál es el objetivo de este centro, el Centro para el Futuro de las Ciudades. Cómo no, gracias Luis. Creamos en el TEC de Monterrey ya hace casi 3 años un centro para el futuro de las ciudades, primero porque reconocemos que el mundo es cada vez más urbano. Por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la gente vivimos en ciudades, y en el caso de México, el 75% de los mexicanos vivimos en ciudades, y además es una tendencia que va para allá. Y por lo mismo, si la mayoría de las personas vivimos en las ciudades, se vuelve muy relevante saber cuáles son las mejores prácticas de las ciudades donde tiene la gente pues mejores niveles de vida, ¿no? Cómo está también estas ciudades, cómo se están vinculando, a mi juicio, con un cambio de época, con una nueva visión del mundo. Porque al final del día creo que tenemos que adaptarnos a los cambios del mundo pues para poderle sacar provecho. Entonces, por un lado, están muchos de los pronunciamientos tradicionales típicos de que se necesitan, lo cual además yo comparto, ciudades cada vez más densas, más compactas, lo que hemos venido haciendo en el mundo y sobre todo en los países latinoamericanos, que nos ganó el crecimiento de la población, nos ganó el movimiento de las zonas rurales a las zonas urbanas, y nuestras ciudades han crecido, la mayoría de ellas sin planeación y sin orden. Me parece que ahora es una buena oportunidad para tratar de volver a retomar el control de las ciudades, porque la población ya no crece tanto y tampoco los movimientos del campo a las ciudades serán tan masivos como lo fueron en el pasado. Entonces me parece que es un buen momento de tratar de volver a poner orden en nuestras ciudades, de planear bien, y pues yo creo que son de los temas en donde nosotros estamos haciendo más énfasis. Y si me permites, dentro de ese planear, Luis, lo que yo creo que es también generar una nueva gobernanza en muchas de nuestras ciudades que al final del día van abarcando municipios. Y, por ejemplo, las zonas metropolitanas, que son eso, son ciudades que van invadiendo municipios, pues tienen que lograr una coordinación de gobierno inteligente, porque al final del día al ciudadano común y corriente no le debería de importar mucho si vive en una alcaldía o en otra, o en un municipio o en otro, o en el municipio de un estado o de otro. Al final del día forman parte de un conjunto, y yo creo que ese tema de la gobernanza y de la planeación son áreas donde México tiene grandes áreas de oportunidad y mucho que avanzar. Totalmente, estas zonas metropolitanas o la propia megalópolis, como se denomina, pues a varios estados del centro de la República, tendrían que tener esta comunicación en todas las áreas. Pero hablabas justo de tener datos. ¿Cómo lograrlo? Se habla de las Smart Cities, que prácticamente recopilan datos de movilidad y tal, con el ánimo de justo utilizarlos para poner los recursos del gobierno en donde más se requieren. Mira, los datos yo creo que son tremendamente importantes, porque sin información es difícil tomar decisiones inteligentes. Justamente ayer, y yo quiero destacar esto, o en estos pasados días, el INCO acaba de publicar su nuevo índice de competitividad de las ciudades. Y tiene muchos indicadores en donde le dan seguimiento a cómo van avanzando o retrocediendo las ciudades. Y dentro de ese sentido, uno de los temas fundamentales que tienen que ver es esto, el acceso a la información. Mi reconocimiento al INCO, porque al final del día arma una serie de indicadores a partir de información pública, pero que no muchas veces es fácil de acceder, porque justamente estoy comentando que nuestras ciudades, muchas de ellas están formadas e integradas por diferentes municipios, y muchas veces la información ni siquiera es homogénea. O sea que un tema en el cual en las ciudades tenemos que trabajar es que cada vez haya mejor información, pues para tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, esa información también puede venir del sector privado, como por ejemplo me viene a la mente una empresa como Didi, ¿no? Que es de estas empresas que utilizas de movilidad, y que te están dando información sobre el tráfico, ¿no? O por ejemplo, me ha tocado ya ver a empresas que tienen que ver con el tema inmobiliario y que están utilizando las nuevas tecnologías de la información también para proveer y darle a la gente mejores datos. Una ciudad inteligente al final del día, creo yo, sí depende mucho de tener datos a la mano para tomar decisiones inteligentes. No es aquella que usa simplemente más tecnología o que tiene más sensores o que se ve más moderna. No,
es aquella que usa de manera más inteligente la información para tomar buenas decisiones, y para eso creo que tenemos que seguir trabajando en proveer información, ya sea de fuentes públicas o de fuentes privadas. Totalmente, Enrique. Este tema también, hablabas de la movilidad, de reducir la movilidad, por supuesto, de recuperar pues estos espacios dentro de las ciudades, crecerlas de forma ordenada, pero hacia adentro, no hacia afuera. Es decir, pues tiene que ver con la verticalización, pero también con estos denominados edificios de 15 minutos, ¿no? Edificios pensados para llegar pues a 15 minutos de todo. Habría que cambiar también, sobre todo, reglas o leyes que permitan hacerlo. Sí. Yo creo que sí, sí hay que, mira, sí, porque por ejemplo muchas veces nuestras propias reglas de construcción le pueden poner límite a las alturas. Yo creo que esas ciudades de 15 minutos, pues ya existen, son las ciudades europeas, ¿no? Esas ciudades que, si lo ves bien, son edificaciones, todas parejas, de más o menos 8 pisos, 8, 9, no mucho más, pero toda la ciudad. Entonces eso permite que en espacios relativamente reducidos viva mucha gente. Eso es la densidad. No es edificios muy altos donde al final del día viva poca gente. Pues tú puedes tener edificios de 30 pisos, en cada piso tener solamente un departamento y pues no tienes más que 30 viviendas. Entonces, la densidad quiere decir que puedan vivir o podamos vivir muchas personas en poca área. Obviamente por eso el crecimiento tiene que ser vertical, a mi juicio moderado, pues para que también entre luz, ¿no? A las calles, para que sean lugares donde puedas también convivir, para que también sea razonable. Esas ciudades, a mi juicio, son las ciudades europeas. Esas ya existen. Lo que nos ha pasado en nuestro continente es que nosotros copiamos en gran medida el modelo norteamericano y que el que marcó la pauta de esto fue el coche. El que ganó fue el coche. Entonces, en la medida en que tenías vehículo, pues te podías mover mucho más lejos. Pero esas ciudades acaban siendo mucho más caras de administrar. Le tienes que meter más kilómetros al pavimento, más a la luz, más a la policía, más al agua, más a recoger la basura. Y como no te alcanzan los ingresos, pues acabas teniendo servicios de poca calidad. Porque también son más caros para vivir. Es el momento de repensar esas cosas y sí dices bien, Luis, hay que también cambiar muchas de los reglamentos y de las reglas para que permitan crecer hacia arriba, a mi juicio, con moderación, y que se crezca toda la ciudad pareja, no nada más unos rascacielos de un lado y seguir con casitas de un piso al lado, ¿no? Sí, claro, y aprovechar en cierta medida pues, la infraestructura que ya se tiene, desincentivando el uso del automóvil, que ya está sucediendo. Hablabas de compañías como estas de movilidad que también hacen que pues, ya no se requiera tanto automóvil, y bueno, si sumamos eso pues a los famosos 15 minutos, sin duda será un éxito. Hay ciudades en México que son ejemplo, Enrique, Zapopan, ¿cuáles dirías tú que son ejemplos a seguir en nuestro México? Mira, el propio índice del INCO, que te digo que salió, lo dieron a conocer ayer y participamos nosotros con observaciones, una de las, y que invito a tu público a que lo busque, a que lo vea, que vale mucho la pena, una de las ciudades que más avanzó, porque las tienen divididas, y perdón, pero estoy de a puntito, una de las ciudades, las tienen divididas de acuerdo a que si son más de 1 millón, menos de 1 millón, en fin. Guadalajara avanzó 4 puntos en el índice de competitividad, está en el número 2, el número 1 es la Ciudad de México, la del Valle de México, pero Guadalajara avanzó 4 puntos, 4 lugares, 4 posiciones, es la del segundo lugar. ¿Por qué? Yo les dije que a mí no me sorprende, y no me sorprende porque a mí me ha tocado de este tiempo que he estado aquí en el centro, que yo antes no me dedicaba a estudiar ciudades, es yo a mi juicio el ejercicio de gobernanza metropolitana más avanzado en el país. Llevan muchos años de ponerse de acuerdo, tienen un instituto metropolitano, ¿no?, de planeación, y ellos incluso es obligatorio ponerse de acuerdo, no es opcional, no es, bueno, pues yo quiero o no quiero, no. Entonces, todos aquellos municipios que forman parte del área metropolitana de Guadalajara, por ley, se tienen que poner de acuerdo en muchas de las acciones que finalmente le afectan al conjunto. Entonces, Guadalajara aumentó 4 posiciones, y yo creo que es un muy buen ejercicio de gobernanza metropolitana, con áreas de oportunidad, pero que sin duda es un referente para muchos. Sé, por ejemplo, yo estoy ahora en el TEC de Monterrey, sé que la llegada del nuevo gobernador, de alcaldes que se reeligieron y de nuevos alcaldes, están tomando también una buena parte de la experiencia de Guadalajara para mejorar el mecanismo de Monterrey, porque ellos, a diferencia de lo que les pasó en Guadalajara, en Monterrey perdieron 2 posiciones.
Entonces Monterrey, en lugar de haber avanzado en los últimos años hacia una mayor gobernanza y una mayor competitividad, perdió 2 lugares. Me parece que eso es un buen acicate para que el nuevo gobierno, que sé que trae esa visión, y los alcaldes se pongan de acuerdo. ¿Con quién más? Con el sector empresarial, con la sociedad civil y con el sector académico. Sin duda se requieren todos los niveles de gobierno y todos en la sociedad somos responsables de tener mejores ciudades. Hablando de ciudades, Enrique, pues conoce las ciudades turísticas mejor que nadie, fue secretario justamente al respecto. Preguntarte cómo están creciendo las ciudades turísticas, preguntar también por la península de Yucatán y esta mega obra, el Tren Maya, ¿cómo impacta de manera positiva, negativa? Si nos puedes dar un recuento de las ciudades turísticas, por favor. Sí, cómo no. Pues mira, yo creo que el primer tema es que como el turismo es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía, pues es uno de los sectores que también ha jalado más gente. O sea, demanda labor y al mismo tiempo se vuelve un área de oportunidad para muchas personas. Entonces tú vas a lugares como Cancún, vas a lugares como La Paz, bueno, sobre todo Los Cabos, vas a muchos lugares turísticos y la gran mayoría de la gente no era de ahí, ¿no? Fueron llegando precisamente porque ahí había empleo. Yo creo que en una primera parte con un crecimiento ordenado, pero también les ha ocurrido que muchas veces la llegada de gente está por arriba de la capacidad de enfrentar temas. A mi juicio, uno de los lugares que tiene más que trabajarse, por ejemplo, Los Cabos, en donde tienes, y yo lo decía como secretario, tienes unas áreas hoteleras de primera, pero muchas veces el resto de la ciudad no lo es. Y ahí tenemos un rezago muy importante en el que tenemos que trabajar. O sea, yo creo que ahí tiene que haber un trabajo para cerrar la brecha entre lo maravilloso de nuestras zonas turísticas y en muchos casos lo relativamente atrasado de algunas de las zonas de estas ciudades que otra vez han crecido en exceso porque son imanes de personas que llegan de diferentes partes del país y creo que ahí tenemos que trabajar. Hay que emparejar nuestras ciudades, emparejarlas para arriba. Hay gente que quiere emparejar a México hacia abajo. No, es mejor emparejarlo para arriba, ¿no? Que todo mundo esté mejor, pero sí hay áreas de oportunidad en materia turística en estas ciudades, pero no es culpa del turismo. Es el turismo el que les ha permitido, mal que bien, mejorar su nivel de vida, porque si no incluso se hubieran quedado en sus localidades. Pero ya viviendo en esos lugares, sí reconozco que hay que hacer un esfuerzo para mejorar la calidad de la vida de mucha la gente que vive en los destinos turísticos. Sin duda, Enrique, pues bueno, creo que tiene que ver con gobernanza, por supuesto, y sí, también por los grandes pendientes, ¿no? Vemos edificios de lujo en la gran mayoría de estas ciudades turísticas, pero no hay áreas, por ejemplo, de vivienda social, ¿no? Para los trabajadores, y sí una migración impresionante, gente de todos lados, por ejemplo, en Quintana Roo, nadie es de Quintana Roo, todo el mundo es de otros estados de la República, ¿no? Preguntarte, ¿qué hace falta en el sector turismo? Hablaba yo de, por ejemplo, el Tren Maya, etcétera, pero además de la gobernanza y demás, ¿qué hará falta para que se pueda consolidar México como destino turístico? Bueno, primero México es una potencia turística. O sea, México en el año 17 llegamos a ser el 6º país más visitado del mundo. Terminamos la administración pasada con el 7º. Ahora pues está más difícil hacer las cuentas porque pues es más difícil los datos porque tienes países que han estado cerrados y tan importantes como Francia, pues que es el destino segundo, turístico, ¿no? número 1 del mundo. Entonces ni modo que digas que Francia se cayó al 10º porque cerró sus fronteras, ¿no? Entonces estos años de pandemia me parece que los números no nos van a decir mucho, pero México al final del día está claramente dentro de los primeros 10 países más visitados del mundo, es una potencia turística y como siempre habrá retos. Yo los retos que le veo ahora son 3. El primero es la seguridad. Seguimos teniendo problemas de inseguridad en muchos destinos turísticos y esa es una pésima promoción tanto al interior como al exterior del país. Hay que trabajar en la seguridad en México, obviamente primero para los mexicanos, pero también para los turistas. Tú no quieres que la gente esté en riesgo o perciba que hay riesgo y no quiera venir. El segundo es la sanidad. Estamos todavía en medio de una pandemia que sube y baja y quizá ya va a entrar la cuarta pandemia, o la cuarta ola más bien dicho, y aunque lo que nos dicen los estudios es que puede subir el número de contagios, afortunadamente el número de hospitalizaciones y de muertes ya ha bajado. Pero no podemos bajar la guardia y México tiene que hacer todo lo imposible por vacunarse más. Ahí es donde yo estaría metiendo el dinero, en la vacunación. Si me permites, con respeto, yo no entiendo por qué tanta obsesión en mantener ciertas obras de infraestructura del gobierno.
de dudosísima rentabilidad y utilidad, cuando no hay nada más importante que preservar la salud y la vida de los mexicanos. Pero bueno, cada quien tenemos valores diferentes. Y la tercera es el tema de lo que es la sustentabilidad. Vivimos en una crisis de cambio climático y me parece que es muy importante que México sea sensible al tema. Si bien no contribuimos como porcentaje de los gases de efecto invernadero más que con el 1.5 de la contaminación total del mundo, somos el 13º país que más emite gases de efecto invernadero. Y sobre todo somos uno de los países más vulnerables. Entonces, si queremos que el mundo corrija ese tema en el cual México es de los más afectados, pues tenemos que poner el ejemplo. Seguridad, sanidad y sustentabilidad son, a mi juicio, los retos del turismo por delante, pero también las enormes áreas de oportunidad. O sea, si hacemos eso bien, seguiremos siendo una potencia turística y generando millones de empleos para los mexicanos. Coincido totalmente con tus comentarios. De hecho, tú planteabas al inicio de las campañas de vacunación que se vacunara primero a las zonas turísticas, ¿no? Para poder recibir a todos estos turistas de manera segura. Un planteamiento que me parecía muy, muy interesante y apropiado. Pero bueno, al final creo que hay mucho que hacer todavía en esta materia. Como sabes, este programa se llama Mundo Inmobiliario y hablamos también de inversiones inmobiliarias. Yo quisiera concluir con esta pregunta. ¿Tú qué opinas respecto a invertir en un bien inmueble? Y sobre todo, ¿qué futuro le ves a este sector para el año venidero? Pues mira, por inmobiliarios yo creo que entiendo varios temas. Puedes pensar en oficinas, puedes pensar en vivienda residencial, puedes pensar, por ejemplo, en naves industriales. Acaban de invitarme a mí a dar una plática recientemente en Nueva York con un grupo inmobiliario, y ellos son muy optimistas todavía sobre que se van a recuperar las inversiones en el mundo de las oficinas, y algunos de los argumentos que daban ellos o dan ellos es que pues la vivienda promedio del mexicano es chica, y entonces pues no está como para que todo mundo viva adentro y que siga estudiando y que sigan trabajando y que sigamos atendiendo a personas incluso que se enferman, pues que la gente va a tender a regresar a la oficina. Yo no soy un experto en este tema, pero simplemente por lo que observo, yo creo que va a haber una combinación. Yo creo que hacia adelante el mundo tradicional de la oficina, esa es mi opinión, se va a modificar. No sé en qué medida, pero se va a modificar. Ahí hay un área que hay que analizar. El mundo también del comercio. En Estados Unidos hay muchos centros comerciales pues, que se han cerrado porque a partir del comercio electrónico. Ahora, esa experiencia en Estados Unidos no necesariamente es trasladable a México, porque en México, pues voy a decir algo no muy agradable, pero los centros comerciales son también a veces como la plaza pública. Centro de entretenimiento. No, sí, a falta de espacios públicos seguros, muchas veces la gente va a los espacios públicos que son los centros comerciales. Correcto. Y si te fijas, no todo el mundo con bolsa, ¿eh? A sí, veces sí. Es donde a pasear. Entonces, el centro comercial en México tiene otra dimensión. Lo que veo que está creciendo con mucha fuerza, sin duda, es toda la parte de lo que son las naves industriales, ¿no? Todo esto que ha crecido ahora en la pandemia, el comercio electrónico, los Amazon, los mercados libres, pues eso tiene que llegar a algunas bodegas para que luego se distribuya. Entonces, yo creo que así ha sido el mundo inmobiliario, que sin ser un experto, por lo que voy escuchando y aprendiendo, pues así es, no es por épocas. Hay veces que lo que están creciendo son las oficinas, hay veces que lo que está creciendo son las naves industriales, hay veces que lo que está creciendo más es la vivienda. Lo que sí, un comentario general, México podría estar creciendo mucho más. Y México con un ambiente de confianza, con un ambiente de respeto a las leyes, con una mucho mejor coordinación entre el sector público, sobre todo a nivel federal, y el sector productivo de la economía, este país podría estar creciendo mucho más. Y el riesgo es que estemos dejando pasar oportunidades, porque el mundo se nos está alineando. Conflicto Estados Unidos-China, eso pueden ser más inversiones para México. Acortar las cadenas de producción que ahorita están muy dispersas por el mundo y que ya nos dimos cuenta que tanta dispersión no es buena y que quieren que se acerque más a los Estados Unidos, eso le beneficia a México. Pero si México no hace cosas inteligentes y concretas para atraer esas inversiones, puede no llegar aquí. Y una vez que se vayan a otro país latinoamericano, ya no se van a mover para acá. Entonces yo veo un mundo con muchas cosas positivas en el exterior y veo políticas muy preocupantes en el interior. Totalmente de acuerdo, pues habrá que exhortar a que esto cambie porque sin duda estamos ante una oportunidad
porque se empieza a terminar, digámoslo así, o pareciera que así es la crisis por la pandemia. Y bueno, pues coincido totalmente contigo, Enrique. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades por el Tecnológico de Monterrey. Gracias. Luis, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a tu público. Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.